Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? En el día de hoy quería que podamos reflexionar sobre el siguiente tema. Cuando nosotros oramos, por lo general decimos, venimos a tu presencia, y de esto justamente lo que quería que podamos reflexionar, que el Señor Jesús nos abrió la entrada al Padre y a su presencia. Para hablar sobre este tema, fui a Génesis, el que aún no tuvo la oportunidad de conocer su contenido, de poder leerlo, lo invito a que lo pueda hacer ahora. Pero lo que yo voy a hacer es hacer un resumen para no perder demasiado tiempo. Cuando nosotros vamos a Génesis, encontramos allí que el Señor crea todas las cosas, crea todas las maravillas de las cuales solemos cantar. Crea los cielos, crea los mares, crea un huerto y luego crea la expansión máxima de su creación, que es el hombre. Y pone al hombre en ese huerto, en el Edén, en donde el hombre compartía con Dios. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, que el hombre, la mujer y Dios compartían como nosotros ahora podemos compartir con nuestra familia, todos juntos. Pero esto fue así hasta que llegamos a Génesis 3 y encontramos que el diablo viene y tienta. Luego de la tentación del diablo, el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Y Dios los confronta con lo que habían hecho, con esta desobediencia. Y podemos leer que hay algunas maldiciones para el hombre, algunas maldiciones para la mujer, pero también hay promesas. Porque cuando Dios maldice a la serpiente, es decir, al diablo, le promete que de la simiente de la mujer vendría alguien que terminaría con la serpiente y con su obra maligna. Ahora bien, el hombre y la mujer que pecaron, tal como Dios lo había dicho, son muertos. Como dice la Biblia, muerte de separación. El hombre muere por haber desobedecido y es expulsado de la presencia de Dios. Si me quieren acompañar, en Génesis 3:24 podemos leer lo siguiente. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice en este capítulo que Dios echó al hombre del huerto y puso al oriente del mismo querubines, para que el hombre no vuelva a acercarse a Dios. Esta comunión que Dios tenía con el hombre ya no estaba más, había desaparecido, y estos querubines, ángeles guerreros, guardaban la entrada. No sabemos por cuánto tiempo los querubines guardaron la entrada al huerto, a la presencia de Dios. Probablemente esto haya sido hasta el diluvio, que lo podemos encontrar en Génesis capítulo 7, después del cual el jardín haya desaparecido, ya que toda la fisionomía de la tierra cambió. Pero aún después del diluvio, Dios quiso mantener el recuerdo de que el acceso a Él estaba cerrado por el pecado que el hombre había cometido. Y esto fue así, guardando la memoria del querubín. Porque muchos años después, de que Noé desembarcara en su arca, encontramos al pueblo de Israel, nación ya grande, presa en Egipto. Y Dios rescata a su pueblo, lo salva con mano poderosa. Pero el pueblo tuvo que peregrinar por el desierto 40 años. Y Dios, que se manifestaba al pueblo en ese entonces a través de una columna de nube o a través de una columna de fuego, esto lo encontramos en Éxodo 3:17, Dios decide habitar en medio de su pueblo. Y para esto le manda a Moisés a que construya un tabernáculo. Este tabernáculo, que encontramos instrucciones en Éxodo 26, Dios establece que en el tabernáculo iba a haber una habitación que iba a ser el lugar santísimo, el cual iba a contener el arca. Ahora bien, ¿qué era el arca? El arca era una caja de madera cubierta de oro que contenía y en la cual estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley y el maná. El arca era el lugar que Dios había dicho que desde allí se iba a manifestar a su pueblo. Es decir, que la presencia de Dios estaba en esa arca. Y el arca estaba en el lugar santísimo que se encontraba en el tabernáculo. Cuando vamos a Éxodo capítulo 26, dentro de las instrucciones para la construcción del tabernáculo, dice el verso número 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido,
será hecho de obra primorosa con querubines. El versículo sigue, pero yo me quería centrar en esto último. Dios se preocupó de que en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo hubiera querubines. Entonces el mensaje estaba claro. Los querubines todavía guardaban el acceso a la presencia de Dios, guardaban el acceso al arca. Es decir, que el pueblo podía sacrificar cerca de allí, los sacerdotes podían acercarse al lugar santo también, pero el acceso a la presencia de Dios se había restringido. Seguimos leyendo y podemos encontrar casi 5 siglos después de esta construcción del tabernáculo, la nación de Israel, habitando en la tierra que el Señor les había prometido, después del gran rey David, viene su hijo Salomón, que termina construyendo una casa para Dios. En Primera Reyes, capítulo 6, encontramos toda la instrucción que Salomón siguió para construir la casa de Dios. Cuando Dios le instruye a Salomón construir el templo, una vez más, el mismo velo que separaba en el tabernáculo el lugar santo del lugar santísimo es nuevamente confeccionado. Y ese mismo velo tiene bordados querubines. Es decir, el mismo velo que se había utilizado para separar el lugar santo del lugar santísimo que contenía el arca, es decir, la presencia de Dios, es nuevamente confeccionado para este nuevo templo que el rey Salomón le estaba haciendo a Dios. Pero aún más, en Primera Reyes capítulo 6, nos dice que a partir del versículo 23, que Salomón también hizo de madera de olivo 2 querubines. Estos querubines tenían de altura 5 metros y los mismos tenían abiertas sus alas. Así que uno se puede imaginar que eran como estatuas muy grandes que a simple vista se veían. Y estos querubines que están en el lugar santísimo eran imposibles de no ver. El mensaje era que los querubines aún guardaban el acceso a la presencia de Dios. Entonces, ese mensaje de la salida del Edén aún estaba vigente. No hay acceso, los querubines guardaban la entrada. Entonces, era imposible no ver estos querubines en el velo, era imposible no ver a estos querubines una vez que se entraba al lugar santísimo, y solamente una persona podía acceder, ingresar, y solamente era el sacerdote, que no lo podía hacer en cualquier momento, sino que una sola vez al año. Entonces, vamos a ponernos en escena. El sacerdote iba a entrar al lugar con la sangre de un animal inocente. Iba a llegar al velo, iba a ver los querubines bordados, iba a atravesar ese velo y se encontraría con 2 querubines más de madera de olivo, de gran altura. Luego se iría con su sacrificio hasta el arca, que era la presencia misma del Señor, de Dios. Y cuando llegaba al arca iba a encontrar que había una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio. Y nuevamente iba a hallar en la tapa que Moisés había sido instruido por Dios de labrar 2 querubines de oro. Estos querubines se miraban entre sí y con sus alas cubrían el propiciatorio. Entonces, el mensaje seguía siendo claro. Los querubines guardaban el acceso a la presencia de Dios y el sacerdote derramaría la sangre que traía y Dios estaría temporariamente satisfecho para cubrir los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, todos los sacrificios y todos los rituales que realizaba el pueblo de Israel, toda esta entrada al lugar santo y llevar al propiciatorio la sangre de un animal, llegó a su fin con la promesa que Dios había hecho originalmente en Génesis 3:15, sobre la cual la simiente de la mujer, es decir, Cristo, se iba a sacrificar a sí mismo para poner fin para siempre, no solamente los sacrificios de estos animales, sino que también a los pecados. En el Evangelio de Juan leemos que el Señor Jesús, cuando colgaba del madero, que colgaba de la cruz, una vez que terminó de beber el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice que se entregó el Espíritu. Esto lo encontramos en Juan 19:30. Y en Mateo capítulo 27:51,
La Biblia nos relata que cuando el Señor expiró, es decir, cuando el Señor murió, entregó el Espíritu, el velo azul del templo con querubines bordados se rasgó. Y dice Mateo que se rasgó de arriba hacia abajo, como diciendo a Dios: ya no es necesario que los querubines guarden el acceso. Ahora se podía acceder al lugar santísimo, no hacía falta que el querubín siguiera guardando la entrada. Dios había roto el velo. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a comprender que ahora la presencia de Dios ya no está y ya no habita en el arca. Ahora la presencia de Dios iba a habitar en el corazón de aquellos que iban a ser sus hijos, es decir, nosotros, y si aún no lo aceptaste al Señor, te invito a que lo puedas hacer. Y vamos a aprender que el acceso a Dios es libre, que cada uno puede llegar a Dios con sacrificios no de sangre, sino de alabanza. Y ya no había más restricción para acceder a Dios, que nosotros ya no somos inmundos porque hemos sido salvados. Entonces, yo quiero que podamos leer por último Hebreos 4:14, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es importante lo que dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y con esto quería decirles que a veces pasamos demasiado rápido por este texto, que nos invita a acercarnos confiadamente a ese trono, sin reparar que durante muchísimo tiempo, ese acceso estuvo cerrado. Espero, hermanos, que haya podido ser clara. Sé que eran por ahí muchos datos, pero por eso también los quiero invitar a que puedan leerlo detenidamente en sus casas, para poder seguir el hilo y poder tomar dimensión de esta gran maravilla que el Señor ha hecho en su momento, y que en el día de hoy nos abre la puerta a su presencia y nos invita a estar con Él. Así que bueno, hermanos, les mando un beso grande de los tres, de Bianca y de Juli, y espero verlos muy pronto. Chao.